Hola chicos, hoy vamos a hacer el encerado del central superior. En este caso vamos a usar el modelo número 1, el cual tenemos preparado el central superior izquierdo. Entonces, como hemos hecho en otros casos, hacemos la cofia, que ya creo que todos lo hacen relativamente sencillo, que les voy a pedir en algún momento que cambiemos de color. Hacemos la cofia, luego de eso esperamos a que endurezca. Obviamente ya habíamos puesto microfil, esperemos a que endurezca y hacemos los conos, ¿verdad? Entonces vamos a dirigir el instrumento, el Pecatomas, y vamos a poner los conitos directamente sobre los ángulos en la superficie distal. En este caso estoy haciendo la superficie incisal, estoy haciendo el distal, y acá lo que hago es jalarlo con buena cantidad de cera, jalarlo hacia mesial. No importa, acordémonos que si nos toca no hay ningún problema, porque después eso lo que hacemos es que lo contorneamos bien. A diferencia, aquí vamos a hablar un poquitito de las diferencias que tiene un central con respecto a un lateral. Diferencias no podemos decir marcadas, porque realmente son muy parecidos. La función que tienen ellos, acordémonos, al ser incisivos, es de cortar los alimentos. Entonces básicamente son muy parecidos, con la gran diferencia de que en cuanto a su tamaño, ahí sí vamos a encontrar una diferencia muy marcada. El lateral definitivamente es mucho más pequeño. No podemos hablar de mucho más, quitémosle ese término, pero sí es definitivamente más pequeño en todas sus dimensiones, como lo vimos ahora en la teoría. De igual forma, las características, como vieron en la teoría, no se habla de tan definido como el central, porque las características son sumamente parecidas. ¿En cuanto a qué? Bueno, ya sabemos que tiene las 4 superficies y un borde incisal. Dentro de las superficies, ahorita que estamos trabajando por vestibular, vamos a encontrar un lóbulo mesial, que tenemos acá, un lóbulo central, que es el más ancho. Vean que es como describir el lateral, el central, solo que es un poquito más pequeño. Y por último tenemos el lóbulo distal. Contorneamos. Recuerden que lo que habíamos hecho nada más era la cofia. Entonces tenemos que contornear un poquitito y darle volumen a la cera. Aquí estoy trabajando en cervical. El borde incisal, muy parecido, con lo mismo. Mesial, el ángulo, como lo vemos ahí, el ángulo mesial es un ángulo redondeado, un ángulo recto, y el distal es un ángulo redondeado, exactamente igual como se había descrito para su vecino, el central. Central más grande, como más anatómico, más simétrico. Se puede definir que estéticamente es mucho más bonito que el central, por ser tan pequeño. Entonces recordemos que una vez que trabajamos por una superficie, podemos irnos a la otra superficie y hacer el detalle de la superficie. Aquí vemos cómo al colocar el borde incisal, que le dimos volumen, pues se nota cómo se transfiere esa cera también a la superficie palatina. Ok, en la superficie palatina, como lo hemos hablado en la teoría, presenta rebordes marginales. Entonces vamos a trabajar aquí sobre los rebordes marginales. Vamos a trabajar uno acá
el mesial y el distal. Características sumamente parecidas a las del central, en el sentido que el central tenía dos rebordes marginales, ¿verdad? Tiene un borde incisal, que es este que está acá, ¿okay? Y tenemos lo que también tenemos que definir como el cíngulo y las fosas. Entonces vean que es en esta superficie tan pequeñita tenemos este montón de detalles, ¿okay? Aquí le vamos a dar volumen a las fosas. Entonces, respetando la altura del reborde marginal, lo que hacemos es que ponemos cera. Y el lóbulo, el tercer lóbulo o el cíngulo, que es este que está acá, siempre va dirigido hacia distal. Ahí lo tenemos. Vamos a esperar a que se enfríe para empezar a contornear un poquito mejor y darle mejor dirección a ese borde incisal. Como lo ven, está muy hacia un lado. Ok, chicos, procedemos con seguir con el encerado. Ahí podemos notar que el borde incisal, definitivamente lo que les decía, vean la dirección que tiene. Estos son detalles importantes que tenemos que ir viendo desde este momento para mejorar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean, el borde incisal del central está en este arco formando con el otro central que ya habíamos encerado. ¿Qué es lo que pasa? Que está muy tirado hacia vestibular, que algunas veces les ha pasado. Entonces vean la relación que tiene uno con el otro, donde definimos que es más pequeño en todo sentido, entonces definitivamente vamos a tener que bajar. Con este instrumento, acuérdense que el mismo instrumento les hace el corte tan parejo y como tiene este borde que es redondeado, pues entonces es muy fácil. Entonces vean que con solo gastar un poquitito, ya ahora sí vemos un poquitito de relación. Pero lo que quiero más bien es traerme ese borde incisal más hacia palatino para que ahora sí efectivamente tenga relación con los brazos tanto del canino como del central. Por eso es importante cada vez que estamos trabajando en una superficie observarla por todo lado. Entonces ya podemos observar acá que el borde incisal ya definitivamente sí ya tiene relación, sobre todo con el central. ¿Qué fue lo que hice? Eliminar parte del material y agregar más bien en palatino. Obviamente, eso me repercute, si yo ya he hecho la anatomía muy hacia vestibular, me va a repercutir más bien hacia palatino, en este caso que le había hecho hacia palatino, me va a repercutir con todo el detalle anatómico. Entonces prácticamente todo voy a tener que hacer un encerado más en palatino y haber hecho lo que hice justamente con el desgaste hacia vestibular. Tengo que desgastar vestibular. Aquí, acuérdense que siempre lo vamos a tirar hacia distal. Y aquí hacemos las fositas, una acá y la otra acá. Sí, por vestibular vamos a tener que trabajar un poquito de más porque le habíamos puesto un poco más de cera del contorno que debe ser. Lo estoy haciendo bien grande para trabajar lo que es el contorno hacia cervical, que creo que a algunos es lo que les ha costado un poco. Lóbulo central, lóbulo
mesial y lóbulo distal. Estos llegan prácticamente hasta el tercio incisal, hasta el tercio cervical. Una vez que lo tenemos así, ahora sí, vamos a empezar a contornear. Y entonces recordemos que aquí tenemos que tener un punto de contacto. Entonces con el instrumento, vean que la punta se mete entre el central y el lateral, pero siempre mantenemos el punto de contacto. Si nos venimos aquí por vestibular, hacemos exactamente lo mismo. Aquí el punto de contacto va a ser más hacia el tercio medio, y aquí lo que estamos haciendo es redondeando esta superficie, ¿se acuerdan? Este ángulo. Aquí tengo que quitar bastante porque, como les decía, esta pieza es más pequeña. Entonces, al ser más pequeña en todo sentido, vamos a ver que por vestibular también es como más metida que el central. Voy a cortar aquí para no hacer videos muy largos. Esto ya tiene 5 minutos. Aquí volvemos, chicos, y seguimos contorneando. Entonces vean cómo cuando hablamos de diverger hacia el eje longitudinal o converger, en este caso vamos a converger hacia el centro de la pieza, ¿verdad? Okay. Entonces, con este instrumento que es fantástico, vamos a hacer ese contorno. Y redondeamos acá. ¿Qué buscamos ahí? El punto de contacto, nada más. El punto de contacto que se tiene que dar en mesial, en el ángulo mesial, entre mesial y distal, obviamente entre el tercio incisal, esta parte de acá. Acordémonos que acá este angulito es completamente redondeado, perdón, es completamente recto, a diferencia de este que es redondeado. Después, como vemos en este, es más pequeño que el central. Este central hay que agregarle un poquitito más de cera, por cierto, para que se note eso. Acá podemos hacer los mamelones, podemos marcar los mamelones en medio con este mismo instrumento. Entonces podemos ver que la superficie no es completamente recta, y podemos también venir con este otro instrumento y definir las líneas para dividir los lóbulos. Quedaron un poquito más marcadas de lo que quería. Entonces podemos disimularlas un poquitito acá. Más reducido el cuello. Okay, más pequeño, inciso mesial, inciso distalmente, más pequeñito. Y podemos empezar a trabajar la superficie palatina. Aquí también podemos empezar a separar el encerado de la pieza. Es muy importante, acuérdense que son piezas individuales. Vean que acá esto está completamente pegado. Tenemos que dividirlo. Entonces vean que la superficie de trabajar es muy reducida con respecto
al central. Quiero que vean el detalle, cómo se va viendo. Podemos tener muy claro aquí cómo se ve el reborde marginal mesial. Lo ven acá. Aquí me falta un poquitito de contornearlo. Y para eso lo que hacemos es que agregamos. Desde incisal hasta cervical lo que damos es como un poco de volumen. El lobulito también lo vamos a encontrar hacia acá, tirado hacia distal. Y ahí podemos ver la fosa. Aquí lo que voy a hacer es una división entre las dos fosas, ¿verdad? Como el central. Aquí tenemos como una división y tenemos el reborde marginal mesial, distal, las dos fositas, el cíngulo que va tirado hacia distal. Esto muy parecido, pero vean que dimensionalmente es bastante más pequeño. Seguimos aquí, chicos, aquí para que veamos cómo eliminamos, que esto es mucho de lo que les ha costado un poco a algunos, para reducir la superficie cervical con respecto a la incisal, que es muchísimo más grande. Ahí desgastamos, pero siempre tratando de mantener la división de los lóbulos. La altura, vean el central con respecto al otro central. El central con respecto al lateral, que es mucho más reducido. Y aquí ya podemos empezar a trabajar ya más en forma la superficie palatina. Reducimos un poquitito el reborde marginal, en este caso el distal, y le damos profundidad. Bueno, acá redondeamos un poco. Acuérdense que acá es muy redondeado, está muy recto, está muy redondeado, y empezamos a trabajar en la fosa. Podemos utilizar este instrumento, ¿verdad? Y nos venimos de lado hacia los dos lados, definiendo lo que es la fosa. Esta es la mesial y esta la distal. Definimos los rebordes marginales y observen el cíngulo que está ubicado hacia distal. Por acá mantenemos el reborde marginal acá, y si hacemos para acá, vean que mantenemos el reborde marginal, o sea, la cuchillita o la punta del instrumento nunca se extiende y sobrepasa lo que es el reborde marginal. Él lo que hace es como un barrido, nada más, dándole la forma a la fosa. Aquí está listo a grosso modo. Ahí lo que le falta es como definir algunos detalles, afinar sobre todo. Vean la superficie incisal, cómo tiene relación con la del central, que diría que tal vez todavía está un poquitito gruesa. Pues entonces aquí nada más es de bajar acá. Vean cómo inclusive aquí podemos seguir la forma de la línea que divide los lóbulos de esta forma. O sea, no hacemos un corte parejo, lo hacemos para acá, lo hacemos acá,
y entonces eso lo que nos va a dar es ese efecto. El central, ahí es que le estaba agregando un poco de cera para definirlo un poquitito mejor, sobre todo en lo que es la altura. Aquí podemos afinar un poquito. Vean, la cera con este tipo de media podemos afinarla. No la vamos a dejar completamente sin rayitas, pero sí nos permite afinar bastante. Quitamos excesos ahí que no deben de estar, y prácticamente así ya tenemos nuestro lateral.